Muy buenos días para todos. Muchas gracias por venir a esta convocatoria, en donde vamos a hacer un anuncio conjunto, el Gobierno Nacional con el Gobierno Departamental de Montevideo. En el día de hoy estamos anunciando un apoyo extraordinario para el sector transporte urbano de Montevideo, con dos objetivos bien marcados, bien distintos. Por un lado, con el objetivo de aumentar la cantidad de transporte colectivo, la cantidad de ómnibus que tenemos en nuestra ciudad, siempre salvaguardando y priorizando la salud de todos los uruguayos. Las empresas estaban trabajando con una oferta total de aproximadamente el 75% de las unidades, y la propuesta es llevar, este apoyo le permite llevar esa oferta al 100% prácticamente de la capacidad que tienen, de manera de tener mayor transporte y con más calidad para todos los uruguayos. Por otra parte, el objetivo de este apoyo extraordinario es aumentar el empleo del sector, justamente el sector de transporte urbano de Montevideo. Es por eso que la propuesta está condicionada, está atada a que los trabajadores del sector que están en seguro de desempleo sean retomados por las empresas de transporte. Estamos hablando de algo más de 600 trabajadores, 640 y algo trabajadores. ¿De qué consta este apoyo extraordinario? El apoyo tiene un monto total de aproximadamente 500 millones de pesos que de forma conjunta el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo se van a hacer cargo. Esta propuesta surge a raíz de la reunión que mantuvieron hace algunos días el Presidente de la República con la Intendenta de Montevideo, en donde uno de los elementos fue incluir en la propuesta la posibilidad de aumentar el empleo en el sector. Para nosotros lo tomamos como una buena idea, muy buena idea, no es algo novedoso. El Poder Ejecutivo ya ha trabajado con el concepto de priorizar el empleo. Casos de estos es lo que ha ocurrido en la ronda de negociación salarial en el sector salud, en donde el pago de determinadas cápitas se ha condicionado a las mutualistas al mantenimiento de los trabajadores en el sector. Y lo mismo en la octava ronda del sector privado, en donde también el pago a los trabajadores estaba condicionado al momento que se pagara a la evolución del empleo del sector. Por lo tanto, nos pareció una muy buena idea incorporar retomar trabajadores que se encontraban en el seguro de desempleo a las actividades normales en el sector transporte. Dejaría por acá la presentación, luego vamos a tener preguntas. Le pediría entonces al ministro de Transporte, Luis Alberto Hebert, que continuara. Gracias. Sí, efectivamente, esta es una idea que fue manejada por la señora Intendenta, Carolina Cose, con el Presidente de la República. Es una excelente idea donde la situación es ganar y ganar, ganar, ganar. ¿Por qué? Y bueno, porque rescatamos gente del seguro de paro, como decía la ministra de Economía, vamos a ayudar a que no haya aglomeración o que los ómnibus tengan el espacio suficiente como para garantizar nuestra lucha contra la pandemia, que ese es el objetivo esencial. Es una buena idea en donde ayudamos a las empresas a retomar gente y donde de alguna manera nosotros nos garantizamos de que la oferta de ómnibus de transporte en el sector urbano en Montevideo pueda permitir que haya menos contagios en lo que es la cantidad de gente que usa el transporte colectivo. Y quiero remarcar la buena idea de poder rescatar a trabajadores que hoy están, y por supuesto, como ustedes saben, en el seguro de paro, ven menguados sus ingresos y que el hecho de que sean retomados al trabajo mejoran sustancialmente sus ingresos, y esto para nosotros es muy importante, ir dando solución a sectores de trabajadores
que los preferimos trabajando y no en seguro de paro, como lo están en la actualidad. Así que estamos muy contentos, es una buena idea que la estamos instrumentando y, por supuesto, como la señora ministra dijo, estamos a la orden de cualquier otro detalle que quiera agregarse. Finalmente invitamos a que haga uso de la palabra la señora intendenta Carolina Cose. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, a partir de la reunión que sostuve hace unos días con el presidente, donde presentamos varias medidas de corte sanitario y varias destinadas a la reactivación de trabajo, esta es una que une los dos universos, salud y trabajo. Nosotros pensamos que este es un ejemplo de que personas que representamos distintas formas de pensar, podemos sentarnos en una mesa con temas concretos, con problemas concretos y trabajar para resolverlo. Efectivamente, nosotros venimos desde la Intendencia desplegando una serie de medidas destinadas a la protección de la salud de trabajadores y pasajeros, con un fuerte énfasis en la sanitización de los buses, que según el último informe del Clemente Estable es un 100% efectiva, y en este caso estamos apuntando una medida que va a hacer que la distancia entre la oferta, o sea, la cantidad de unidades, y la demanda, la cantidad de pasajeros, que hoy está en el 35%, pase al 51%. Ese es el ánimo de la medida. Una medida más que protege la salud de los usuarios del transporte, reintegra trabajadores al mercado del trabajo con un esfuerzo conjunto y sin hacer cambio de normativa. Quiero destacar el esfuerzo que han hecho empresas de transporte y cooperativas, y muy especialmente quiero destacar el rol de los trabajadores del transporte que han estado durante toda la pandemia en primera línea, y a ellos quiero dedicar un gran reconocimiento en el anuncio de esta medida. Esta medida que también nosotros hemos planteado una gran cantidad de opciones y estamos desplegándolas con una fuerte preocupación por los trabajadores y en particular por todos los trabajadores y trabajadoras, pero quiero destacar que estas medidas en el transporte benefician a los usuarios más frecuentes, que son los trabajadores que no pueden teletrabajar, los del transporte, los de los supermercados, los de los mercaditos, los de los almacenes, los de la salud, que necesariamente tienen que transportarse para trabajar. Así que, la verdad, agradezco y reconozco el esfuerzo conjunto de trabajo entre los distintos ministerios y nuestro personal para poder concretar esta medida que va en rédito de todos. La pandemia no tiene color político, pero es un problema colectivo y, como siempre he dicho, los problemas colectivos requieren soluciones colectivas. Gracias. A continuación habilitamos el espacio de las consultas. Les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buen mediodía, Daniel de León de Canal 12 Telemundo. Concretamente, ¿por cuánto tiempo es esta ayuda de 500 millones de pesos? ¿Cuánto pone el Gobierno Nacional? ¿Cuánto pone la Intendencia? ¿Y cuántos son los trabajadores que van a volver a trabajar? Gracias por la pregunta. Los 500 millones de pesos es el déficit que tendrían las empresas en los meses de mayo y junio, con el pedido que tanto desde la Intendencia como desde el Gobierno Nacional se hizo de llevar la oferta de transporte colectivo al 100%, prácticamente al 100%. Por lo tanto, esos 490 millones de pesos cubren los meses de mayo y de junio. A partir del mes de julio se va a estar monitoreando la situación. Esperamos estar en una fase más positiva en términos de la pandemia y, por lo tanto, en conjunto con las empresas de transporte, tanto desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Economía, como me consta que va a ser lo mismo desde la Intendencia, se va a estar monitoreando para ir dando los apoyos necesarios.
Acá es importante considerar que no es el único apoyo que recibe el sistema de transporte urbano de parte de los gobiernos nacionales y departamentales. Por ejemplo, el año pasado el Gobierno Nacional, además del apoyo extraordinario por la pandemia, se dio un apoyo de más de 1.900 millones de pesos en lo que tiene que ver el apoyo a los estudiantes, al boleto estudiantil, y el apoyo que tiene que ver con el fideicomiso de gasoil. Estos dos conceptos igual fueron calculados, no vamos a entrar en lo técnico, pero como si los estudiantes que estaban viajando lo hicieran en épocas normales, o sea, ya se contempló la situación de pandemia. Se dio además un apoyo adicional extraordinario que el año pasado fue de unos 328 millones de pesos. A eso se agrega lo que puede comentar la intendenta, los subsidios de parte de la Intendencia de Montevideo. Con respecto al reparto de los 500 millones de dólares, se hace en partes iguales la Intendencia de Montevideo y el Gobierno Nacional. Gracias. Si la intendenta quiere complementar la pregunta. No. 642 trabajadores que tienen que ver con el trabajo, digamos, en plataforma, lo que se llama choferes, guardias, mecánicos que están en el mantenimiento. Dije 500 millones de dólares, gracias, ministro. Gracias, ministro, porque si no el ministro Heber después me iba a preguntar por la plata. Gracias por la aclaración. Son aproximadamente, claro, ya me estaba pidiendo la diferencia, aproximadamente 500 millones de pesos, que es exactamente 490 millones de pesos. Agradezco cualquier corrección, si no tanto la intendenta como el ministro después me van a estar pidiendo ese dinero. Gracias. Buen día, Emilio Izaguirre de Telenoche, Canal 4. Intendenta, primero que nada, para saber cuándo más o menos se va a comenzar a ver este cambio en los ómnibus y si va a haber alguna solicitud en particular hacia las empresas respecto a los horarios, las frecuencias o los recorridos, teniendo en cuenta de la forma en que está impactando el movimiento en particular de la pandemia. Y hacia los ministros, usted si bien decía, ministra, que no es nuevo esta herramienta, si se está pensando instrumentarla en algún otro sector dentro de la sociedad. Bueno, con respecto al cuándo, nosotros en este momento seguramente tenemos preparados, ya están saliendo de la Intendencia la comunicación oficial a todas las empresas de transporte y el cuándo creo que es lo antes posible. Algunas empresas podrán arrancar con la reincorporación el lunes, otras el martes, otras el miércoles, pero tengo confianza en que durante la semana se va a implementar esta medida. Con respecto a recorridos y demás, como ustedes saben, en el marco del Plan ABC nosotros hemos variado, agregando frecuencias y recorridos nuevos para cubrir de manera mejor la periferia de Montevideo, tanto en términos de tiempos como de tiempos de viaje, frecuencias y también distancia de las personas a las paradas. El tema de recorridos es constantemente monitoreado por el Centro de Movilidad, ¿verdad? Así que eso, y además nuestros cuerpos inspectivos están, se nos puede escapar algún caso, pero están inspeccionando. Lo que nos da el informe del Clemente Estable es que el comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar en lo que es el uso de tapabocas en las unidades, ha evolucionado a que masivamente las personas se están cuidando dentro de las unidades, entre otras cosas. Pero para nosotros el transporte es un tema de monitoreo diario y siempre agradecemos cualquier denuncia para mejorarlo. Respecto a los apoyos extraordinarios, es la forma que hemos venido trabajando desde que nos enteramos de los primeros casos de COVID en Uruguay en marzo del año pasado. No ha sido un único paquete de medidas de respuesta, sino que a lo largo del tiempo se han ido dando apoyos extraordinarios para aquellos sectores más afectados y para los grupos de personas más vulnerables.
El último anuncio de medidas de apoyos extraordinarios tiene que ver con los sectores más afectados por la pandemia que hicimos hace algunos días y que va a ser recogido en un proyecto de ley que estamos enviando en estos días. Y con respecto al resto del transporte, de lo que tiene que ver no con la capital, sino con el resto del país, me gustaría que el ministro Heber comentara sobre el sistema de aforo que tenemos implementado. Gracias, señora ministra. Sí, efectivamente, la ministra decía recién todo el apoyo que lo narraba, lo detallaba, que ha dado el Gobierno Nacional a todo el transporte urbano, suburbano y interdepartamental el año pasado. En estas instancias, el GACH, el Grupo de Asesores Científicos Honorarios, ha hecho especial hincapié en que nosotros tomemos medidas de aforo en lo que son el transporte colectivo interdepartamental por tener menos ventilación que el que puede tener el urbano y el suburbano. Y por lo tanto hemos implementado medidas del 50% de aforo que venimos llevando desde febrero, marzo y abril, y vamos a hacerlo en mayo también, teniendo un monitoreo a mitad del 16 de mayo, habíamos quedado en seguir monitoreando un poco cómo se comporta esta situación, y todo esto implica, naturalmente, a que este aforo no descanse en el esfuerzo que las empresas tienen que hacer, y hemos estado asistiendo a las empresas para que no pierdan en este esfuerzo. Yo me quiero sumar al agradecimiento que la señora intendenta hacía a los trabajadores y a los empresarios que han tenido este cuidado y que ha sido garantista, por lo menos para los usuarios, de que no es un factor de contagio el transporte colectivo, gracias al esfuerzo de los trabajadores y gracias al esfuerzo de los empresarios que extreman cuidados en la limpieza y un costo agregado que naturalmente tienen las empresas para dar estas garantías. Entonces me sumo a ese agradecimiento porque realmente creo que hemos venido trabajando en el transporte colectivo muy bien, muy coordinados. Hay inspecciones que hace el Ministerio de Transporte y Obra Pública permanentemente, y ha habido, y tenemos que tener presente que tenemos que prepararnos para lo que es el retorno presencial de nuestra educación, en donde muchas veces se utiliza el transporte colectivo como forma de trasladar docentes y estudiantes, ¿no? Ministro, hola. Ministro Heber, Leonardo Sarro de Radio Montecarlo, buenos días, y también aprovechando esta conferencia le queríamos preguntar por todo este lío que se armó con el tema de Catón Nati, desde la oposición, que están acusando que en el futuro no va a haber competencia en el puerto de Montevideo por esta concesión hasta el año 2080 a Catón Nati. ¿Qué pasa realmente? ¿Va a haber competencia en el futuro en el puerto de Montevideo? Leo, realmente acepto la pregunta, pero este es un momento de acuerdos y no de diferencias. No nos quites el dulce que tenemos en estos momentos de poder anunciar acuerdos y no diferencias. Tenemos diferencias. He tenido ayer una concurrencia al Senado de la República, tuve 4 horas discutiendo con los señores senadores, pero creo que el motivo de esta conferencia es un motivo de buenos anuncios, de entendimientos. Ya vendrán las diferencias que son permanentes, como decía la señora intendente, tenemos diferencias, pero lo que venimos a anunciar es los entendimientos. Y me vas a perdonar de que pueda trasladar para otra oportunidad, que con muchísimo gusto te voy a contestar las preguntas. Buen mediodía, Lorena Bomio de Canal 10 de Subrayado. Mi pregunta es un poco para la intendenta y para el ministro. A propósito justamente de los aforos, ¿va a haber algún cambio ahora con mayor frecuencia y el retorno a la presencialidad en los centros educativos en Montevideo? Y en el interior pregunto también porque los empresarios venían diciendo que el 50% hace que necesiten tener más unidades, ¿verdad? Con aforos del 50%, que está prorrogado por algunos días más. ¿Habrá algunos cambios entonces ahora que probablemente se incremente la demanda de pasajeros por el reinicio de las clases? Bueno, ¿arranco yo?
Bueno, lo primero es que con esta medida, que como decía la ministra, incluso está en nuestro planteo inicial, es hasta junio, justamente porque las acciones sobre el transporte son de monitoreo constante y en junio tenemos que volver a ver en qué está la situación. Con la situación tal como la tenemos hoy, esta medida llevaría la distancia entre oferta y demanda, o sea, entre volumen de gente y cantidad de unidades, esa relación la llevaría a un 50%, si no a más. Entonces, esta medida ayuda. Aún así, nosotros estamos en un equipo trabajando en temas de recorridos y en temas de cobertura, y además tenemos en funcionamiento la flota de apoyo, que fue una medida excepcional que tomamos en la Intendencia de poner unos 60 y pico, 64 unidades extra en los horarios pico. El sistema de transporte tiene la rigidez que uno no puede poner unidades en un momento y no en el resto del día. Esta es la primera vez, esta es una medida que ya está en vigencia desde hace tiempo, que esto lo podemos hacer, eso lo vamos a mantener. Entonces, no puedo contestar hacia el futuro justamente porque la situación es de monitoreo constante y esta medida lo que prevé es, con las condiciones actuales, dar más espacios para proteger a los trabajadores y a las personas. Queda muy poco más para agregar a la respuesta que hace la señora Intendenta. Decirle que nosotros estábamos con todas las gremiales muy en contacto, con muy buen diálogo con la Cámara de Transporte y con los subsectores dentro de la Cámara de Transporte. Naturalmente, existe aforos al interdepartamental, estas medidas que se están tomando en lo urbano, y queda lo suburbano pendiente de hablarlo también, porque seguramente ya me están llamando de la posibilidad de atender una situación que se viene, que es el metropolitano, como se le quiera llamar. Bueno, tendremos que tener las reuniones del caso y las consultas y ver si podemos buscar medidas que puedan ayudarlos a que esto no impacte ni en una gran aglomeración dentro de los mismos ómnibus y que esto no impacte en lo que puedan ser las economías de las empresas, que las queremos sanas y fuertes para que de alguna manera puedan darle estabilidad al sistema de transporte nacional, ¿no? Todo esto, contacto permanente que tenemos con las gremiales de transporte, que son las que vienen permanentemente hablando con nosotros. Yo quisiera completar una respuesta que me hicieron hace un rato, porque me acaba de hacer una seña el director de movilidad, perdón el atrevimiento, con respecto a cuándo empieza a ponerse en práctica esto. Me confirma que a partir de este lunes todas las cooperativas y empresas de transporte de Montevideo reintegrarían a los trabajadores. Yo tenía la duda si ya estaban todas prontas para el lunes, pero me confirman que sí, me parece que es una muy buena noticia también. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. ¿Qué tal, ministra? Joaquín de León, de Televisión Nacional. Si me permite la pregunta, la inflación cayó y se ubica en el rango meta. ¿Le merece alguna consideración esta situación? Y ya aprovecho la oportunidad, ¿aumenta el precio del combustible este mes? Primero, la consideración que me merece, que es una buena noticia que la inflación, luego de tanto tiempo, esté dentro del rango meta, y aspiramos a que ahí se mantenga, y eso es lo que está dentro de los supuestos del equipo económico todo. Con respecto al tema de los combustibles, por estos días estamos analizando el tema en el Poder Ejecutivo y en los próximos días van a haber novedades. Gracias. Buen mediodía. Ramiro Pizabarro para El Observador. Para los ministros, en el marco de la reunión con el presidente de la República, la Intendencia de Montevideo hizo propuestas referidas a la obra pública. Entre ellos incluía volver a habilitar el Fondo de Infraestructura Metropolitano para completar obras en Cochabamba y Valleverres, así como también la posibilidad de invertir en corredores metropolitanos, ver cómo está evaluando el gobierno estas propuestas. Gracias.
Sí, nosotros recibimos con mucho gusto los planteos de la señora Intendenta en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, en una reunión de trabajo muy buena, en donde quedamos comprometidos a armar subgrupos de estudio en ese sentido para poder ver la viabilidad, donde está el director de transporte nuestro, porque muchas de las medidas hacen a la movilidad, y obras, el director de vialidad, así como dos asesores que van a mirar el tema en su conjunto, con una visión global. En ese sentido estamos prontos como para iniciar las conversaciones con la delegación de la Intendencia Municipal y naturalmente con la Intendencia de Canelones y con la Intendencia de San José. Yo he tenido reuniones tanto y hablado permanentemente, porque esto no es de la formalidad de una reunión, pero he tenido reuniones con Ana Bentaberri, la Intendente de San José, este fin de semana, el viernes, y he tenido reuniones informales por teléfono. Hemos hablado por teléfono con el intendente de Yamandú Orsi, que está coordinando también con la intendenta Carolina Coses para definir un poco bien las propuestas y cuál es el ámbito de solución de las mismas. Todas las ideas que sean obras son bienvenidas para nosotros, se podrán imaginar. El Ministerio que lo que quiere hacer es obras. A veces la discusión es quién las paga, nada más ni nada menos.